Y bueno, ¿recordáis la predicación del domingo pasado? ¿Os acordáis? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Cuántos se acuerdan? A ver, levantad la mano. Bueno, gracias Aurora, que se acuerda una persona. Dani también. Por aquí. ¿Os recordáis o no? Si no, la vuelvo a predicar hoy otra vez. ¿La recordáis? ¿Sí? ¿Que estuvisteis? ¿Qué tal fue? ¿Bien? ¿Regular? ¿Os hizo reflexionar o no? Si no la había escuchado, pues bueno, podéis verla en internet, que está en YouTube. Estuvimos hablando de ese texto de Mateo donde dice, no, ¿qué? No juzguéis para no ser juzgados. Y estuvimos explicando un texto que muchas veces yo decía que se entiende mal o se utiliza como excusa para no hacer la responsabilidad que tenemos, ¿no? Y estuvimos hablando un poquito y desarrollando esa cuestión de juzgar, de que a veces pensamos que no es nuestra obligación el emitir un juicio, saber exactamente y ser capaces, como decíamos, de discernir una situación. Y hoy vamos a seguir hablando de esto en otro texto que es también un poquito complejo y quizá tú has podido verlo o interpretarlo de alguna manera que creo que se interpreta muchas veces erróneamente. Vamos a intentar con la ayuda de Dios poder estudiarlo un poquito. No voy a entrar en toda la profundidad, pero verlo con un poquito más de detenimiento. Y me gustaría que pudieras venir conmigo a Mateo capítulo 18, versículo 15. Mateo 18, 15. Mateo 18, 15. ¿Lo tienes? Vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así la palabra del Señor. Por tanto, ¿vale? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿qué dice? Ve y repréndele. Atención a esa palabra, ¿eh? La otra vez también estuvimos hablando de esta palabra que se malinterpretaba muchas veces, exhortar. Exhortar tiene que ver con animar, alentar. Y aquí dice, repréndele. Estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no oyere a ellos, dile a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y fíjate ahora este texto. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y ahora este texto que muchas veces lo utilizamos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Vamos a orar un momento, cierra ahí tus ojos. Padre, te damos gracias por este día. Gracias te doy, Señor, porque un domingo más podemos abrir tu palabra, podemos acercarnos a ella, Señor, y queremos acercarnos con la mejor de las disposiciones. Queremos pedirte, Señor, que tú ministres nuestros corazones, Señor, que hable a nuestras vidas. Señor, que puedas también usarme a mí, Señor, para ser un canal de edificación, de bendición, Dios, para cada uno de nosotros, Señor. Padre, necesitamos que tu Espíritu Santo nos guíe, necesitamos que tu Espíritu Santo nos muestre en esta hora, Señor. Yo te pido, Señor, que también a través de tu palabra, Señor, podamos recibir lo que tú tienes para nosotros en este día. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, los que hoy estamos aquí, Señor. Te pedimos, Señor, que tú sigas obrando y que tú nos ayudes, nos enseñes, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos habían leído este texto alguna vez? A ver, levanta tu mano. ¿Habéis leído? Es un texto que mayormente se conoce, ¿no? Y que alguna vez, pues, ya digo, hemos utilizado algún versículo de ahí. Y mira, Jesús está hablando en el contexto, porque es muy importante entender el contexto. Él está hablando de ser de tropiezo. Dice, versículo 6, dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí,
Mejor le fuera ese texto conocido que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Está hablando también de la oveja perdida cuando dice que él sale a rescatar esa oveja perdida. Está hablando de restauración. Está hablando de ayudar, de hacerlo bien. Y ahora de repente el Señor utiliza esto. Este ejemplo que es práctico. Este ejemplo que es de vida de iglesia. Este ejemplo que no hay ninguna iglesia que no se haya topado con una situación así. Y es interesante entender que el texto tiene dos sentidos principales. El primero es con relación al perdón. Por eso al principio y al final se está hablando de eso, del perdón. Pero el segundo sentido que tiene es la santidad y la autoridad de la iglesia frente al pecado. ¿De acuerdo? Sentido de perdón, pero también sentido de santidad, y esta palabra es la que vamos a ver hoy en profundidad, y autoridad frente al pecado. Mira, hermano, debemos de entender algo, y es que Dios ama a su iglesia. No sé si estás de acuerdo conmigo, venimos un tiempo también hablando de esto. Dios ama a su iglesia. Cuando hablamos de su iglesia no nos estamos refiriendo a un local, no nos estamos refiriendo a cuatro paredes, nos estamos refiriendo al conjunto de creyentes, al conjunto de personas que han decidido seguir a Cristo, que han sido impactados por el amor de Dios y están caminando con Él. En el momento que nosotros tenemos esa comunión con el Señor, somos iglesia. Somos iglesia. La iglesia nos dice la palabra de Dios que es su novia. La iglesia no es cualquier cosa. La iglesia es la novia de Cristo. Y la Escritura nos muestra que un día también será su esposa. Y se está preparando para ese encuentro. Por eso algo que Dios dice en su palabra y que hace algunas semanas atrás, algunos meses hablamos, es que Dios está buscando una iglesia ¿qué? Santa y sin mancha. No hablamos de una iglesia que es perfecta, no comete. No, es una iglesia que se va purificando por el poder del Espíritu, se va lavando, se va restaurando, se va sanando, se va quedando tan limpia para que cuando venga el novio pueda llegar ese momento tan especial. La iglesia es una iglesia que debe ser una iglesia sin mancha, no una iglesia perfecta, pero una iglesia que se guarda, se purifica y se va consagrando, como digo, para su hermano, para su amado, perdón. Y en este sentido, este texto aborda la cuestión del pecado dentro de la congregación. El texto 15, versículo 15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo, si te oyere has ganado a tu hermano. Dice, bueno, si hay alguien que peca, en el Reina Valera nos introduce esta frase que es como una frase final contra ti. Pero la realidad es que muchos teólogos dicen que esta frase es como ese añadido, porque no es que peque contra ti, sino que se refiere al pecado que ocurre en la congregación. El pecado que puede ser contra ti, obviamente, ¿por qué? Porque somos iglesia. Pero dice, si tu hermano peca, si tú eres consciente de que tu hermano, aquel que ha entregado su vida a Jesús, aquel que ha decidido caminar con Jesús, peca, cuando hablamos de pecar no es, entenderme el concepto, no es que hoy he hecho una cosita, no, estamos hablando de algo que ya es serio. Lo que dice la Escritura es que vayas y le reprenda. A lo mejor él no está viendo o no quiere ver que lo que está cometiendo es pecado. Pero dice que vayas y ¿cómo tienes que ir? Dice a solas, ¿verdad? A solas. Y le reprenda. Ve y repréndele. Esta palabra, reprender, significa llamarlo, hazle ver, anímale a cambiar. Y entonces dice que vayas y le reprenda. Pero también el sentido dice, oye, pero si no, dice, si lo gana, si te oyere, perdón, dice, has ganado a tu hermano. Oye, has restaurado la vida de tu hermano. Pero si esto no ocurriera, lo que el texto dice es que llames a 2 o 3 testigos. Se entiende por testigo gente madura en el Señor. No va a llamar cualquiera. Estamos hablando, entiende esto, el contexto de iglesia. Que puedan también ser testigos de lo que tú le estás diciendo. Que puedan también de alguna forma apoyar en la cuestión de que esa persona pueda corregir ese pecado. Y dice el texto, si no lo oyere a ellos, entonces ¿qué dice? Dilo a la iglesia. O sea, y entender esto, exponlo públicamente delante de la iglesia. Y ya si no oye a la iglesia, entonces tenlo por gentil
y por publicano. Cuando dice eso, lo que se está refiriendo es que, en otras palabras, lo eche de la iglesia. Qué triste es tener que llegar hasta ese punto de decir, no, mira, esta persona, gracias, pero... Bueno, gracias no, tampoco, pero ya no puede, ¿no? Ser parte. Ahora, vamos a mirar un poquito esto, ¿vale? Que te veo muy serio. La Escritura nos dice algo interesante y es esto. Si tú ves que tu hermano está pecando, como hablamos también la semana pasada, dice, ve y ¿qué? Y repréndele. O sea, Dios nos llama, nos invita a que nos accionemos, a que hagamos algo. Porque ¿sabes qué pasa? Que muchas veces conocemos que hay pecado o sabemos de alguien que concretamente está pecado. Imagínate, voy a poner un caso que es para que podamos situarnos y nadie diga, oye, esto soy yo. Imagínate que hay una persona que está siendo infiel a su esposa en la congregación. Alguien que quizá, bueno, está bautizado, comprometido con Dios, y un día tú te enteras, tú te das cuenta de que esa persona le está siendo infiel a su esposa. Lo que la Biblia dice no es que tú digas, bueno, cada uno con su tema, como muchas veces decimos. Cada uno que se averigüe, cada uno que se solucione. No, no. Dice que te acciones y vayas y hable y reprendas a esa persona. Y le hagas ver que lo que está haciendo es pecado. Que ayudes a que pueda darse cuenta y rectificar y cambiar. Ve y repréndele. Ahora, como digo, muchas veces decimos, ¿por qué tengo que ir yo? ¿Por qué no va el pastor? Bueno, si él está haciendo eso, pues allá él. Muchas veces, y esto es uno de los grandes errores que cometemos, es que quitamos la mirada del pecado porque pensamos que no va con nosotros. Y aquí se tiene que entender en un contexto de madurez, de personas que, primeramente, y aquí es donde voy a desglosar, primeramente aman a Dios. Si una persona realmente ama a Dios, entonces ama la santidad de Dios y por lo tanto también ama a su prójimo, a su hermano. El que ve a su hermano pecar y que se desliza por la senda del pecado y mira hacia otro lado, hermano, literalmente no ama a su hermano. Porque el que ama a Dios, ama a su hermano. Por eso el texto de Juan también dice, 1 Juan, ¿no? ¿Cómo dices tú que amas a Dios, a quien no has visto, y si no amas a tu hermano? Hemos dicho muchas veces también esto, que nuestra relación con Dios se manifiesta en la relación también con los hermanos. Si yo veo en este caso que mi hermano está pecando, que mi hermano está haciendo algo indebido, y yo miro hacia otro lado, lo que yo estoy diciendo, ¿sabes qué? Lo que yo estoy haciendo es diciendo, no lo amo, pero tampoco amo la santidad de Dios. Tampoco valoro realmente a Dios. Y mi amor por Dios es lo que me tiene que mover, activar, a ir y reprenderlo. A ir y hacerle ver realmente el pecado que hay en él. Por amor a Dios, yo tengo que considerar a mi hermano en primer lugar. Por amor a la iglesia, yo tengo que ir y reprender también. Fíjate, es importante que nosotros podamos sancionar y corregir el pecado dentro de la comunidad, dentro de la eclesía, de la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque mira, esto lo que hace en primer lugar es proteger que otros puedan ser arrastrados por esa mala influencia. Cuando hay una persona que vive en pecado, que se supone que es creyente, que ama a Dios, pero que nadie es capaz de reprenderle, que nadie es capaz de hacerle ver, ¿sabes lo que hace? Empieza a ser de mala influencia. ¿Y sabes con quién empieza muchas veces? Con los débiles en la fe, con los que llevan menos tiempo en el Señor. A esos son los primeros que empieza a afectar. Quizá lo haga de una forma, ¿cómo se dice? Meditada, pero quizá lo haga de una forma inconsciente, pero es a los primeros que empieza a afectar. Porque el pecado, hermano, es como un cáncer que se va extendiendo si no somos capaces de extirparlo, si no somos capaces de cortar con ello. El pecado afecta primero a los más débiles,
Pero en segundo lugar, cuando el pecado queda como si nada dentro de la congregación, ocurre algo interesante también. Y es que el Espíritu Santo no se manifiesta. Es que el Espíritu Santo no muestra su poder. No hay visión. Recuerda ese texto también en los tiempos de Samuel, que dice que no había visión con frecuencia. ¿Recuerda ese texto? ¿Por qué no había visión? Porque había pecado. Había pecado. Los sacerdotes, los hijos de Elí, estaban en pecado. Estaban pecando y dice la palabra que no había visión con frecuencia, no había manifestación. Y hermanos, cuando el pecado está presente en la iglesia y la iglesia no es capaz de mirar y de reprender y de accionarse en ese sentido, lo que esto va haciendo es que va afectando a todas las áreas, en las relaciones, va afectando en lo espiritual. Va afectando a tal punto de que la iglesia pierde la vitalidad, de que la iglesia pierde su esencia. Porque el pecado no es solamente un asunto de una persona, sino que es de todo y afecta a la salud de la iglesia. Entiende el contexto, entiende el sentido. No te estoy hablando de una persona que ha venido un día y está en pecado. No, estamos hablando de los que somos creyentes, de los hermanos, de aquellos que hemos entregado nuestra vida a Jesús. Estamos hablando en ese contexto, ¿vale? Y cuando esto ocurre y no somos capaces de ir y reprender, primeramente por amor a Dios, segundo por amor a la iglesia, entonces esto va afectando y pierde vitalidad a la iglesia. Muchas veces tú puedes preguntarte, bueno, ¿qué pasa en la iglesia? No digo que sea ahora, ¿vale? Pero quizá a veces hay que revisar si estamos siendo firmes y claros ante la santidad de Dios y ante el pecado o no. Porque muchas veces decimos, queremos que Dios se mueva, queremos que el Espíritu Santo se manifieste, pero primero tenemos que ver también cómo está la iglesia, cómo está el pecado en nuestra vida. Y esto es un ejercicio que cada uno tiene que hacer, ¿verdad? Pero también es un ejercicio que yo debo de hacer en la vida de mi hermano. Por eso la semana pasada hablamos de esto. De examinarme a mí, pero también de ser capaces de ver la paja en el ojo ajeno y poder con amor decir, oye, te voy a ayudar a sacar esa paja. La iglesia pierde vitalidad. La iglesia pierde su esencia. Y no hay cosa más triste que una iglesia pierda su esencia, la santidad de Dios. Confrontar el pecado, hermano, es un acto de amor y de lealtad, primeramente a Dios, pero también a la iglesia. Es interesante que cuando la Biblia nos habla en Josué capítulo 7 del pecado de Acán, hay una frase que Josué le dice, y es esta: ¿por qué nos has turbado? ¿Por qué nos has turbado? Porque el pecado de Acán, lo que Acán creía que era solamente suyo, acabó afectando a todo el pueblo de Israel. ¿Por qué nos has dañado? No podemos dejar, hermano, y ya digo, esto no es por algo concreto que haya pasado esta semana, no, esto es la enseñanza que tenemos para estos días, pero no podemos dejar que el pecado gobierne, no podemos dejar que el pecado habite en medio nuestra como si nada pasara. Ve y repréndele, primero, por amor, ¿a quién? A Dios. Segundo, por amor a la iglesia. ¿Y sabes por qué? Tercero, por amor a los inconversos. Y tú dirás, ¿a los inconversos? Sí, por amor a los inconversos. ¿Sabes por qué? Porque ellos necesitan ver que nuestra luz realmente brilla. Que nuestra luz brilla. Es la esencia. Por eso Jesús decía, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. La iglesia no es un local social, la iglesia no es un lugar que si, bueno, no, la iglesia es un lugar especial. El conjunto de creyentes son especiales y la gente tiene que ver esa luz que brilla en medio de tanta oscuridad. La iglesia tiene que resplandecer en un mundo de oscuridad. Y eso es la responsabilidad que tú y yo tenemos. Alumbrar, que vean un verdadero ejemplo de lo que es un seguidor de Cristo. Aquí en España hay un contexto, los que venís de Latinoamérica quizá lo habéis percibido, nosotros estamos de alguna forma acostumbrados, y es el contexto católico.
¿El contexto católico cuál es? Bueno, el creyente que va a la iglesia, pues bueno, a lo mejor tiene una vida en orden o a lo mejor no. Muchas veces te encuentras con gente con la que hablas y dices, bueno, pero es que aquel que va a la iglesia, fíjate esto, fíjate lo otro. Porque esa luz no brilla. Pero hermano, qué triste sería que alguien diga en la calle, oye, es que en tu iglesia esta persona le está siendo infiel a su esposa. Imagínate, ¿no? Qué triste sería que la gente no vea esa luz que brilla. Entonces déjame decirte que estaríamos simplemente reuniéndonos, echando un ratito, saludándonos y nada más, pero no estaríamos siendo iglesia. Porque Dios nos llama a resplandecer. Y para resplandecer es necesario quitar el pecado. Corregir con amor, como decíamos, con misericordia y con verdad, dice el proverbio, se corrige el pecado. Por amor a lo inconverso. Pero, ¿cómo hacer esto? Y aquí viene algo práctico. El planteamiento, como hemos dicho, en primer lugar, dice que sea en privado. Y me gusta esa frase que dice, si tú lo haces en privado y él te oyere, dice, has ganado a tu hermano. Has recuperado a tu hermano. Has sanado a tu hermano. Has liberado a tu hermano. ¿Tú has pensado alguna vez esto? Cuando yo me acerco a alguien o tú te acercas a alguien y eres capaz de con amor reprender, corregir, decirle, mira, yo creo que como creyente esto y esto y esto, no te corresponde hacerlo. Y ese hermano te dice, oye, de verdad, muchas gracias, porque la verdad que necesitaba que alguien me dijera lo que es. ¿Sabes lo bonito que es la recuperación, la restauración? ¿Sabes lo bonito que es que una persona pueda volver a encaminarse? Y que tú hayas sido partícipe de eso. Es un privilegio. Pero ahí hay que accionarnos, hay que tomar esa decisión. Si no te oyere, dice, pon 2 o 3 testigos con madurez. Fíjate cómo solucionar la situación. Si el hermano no quiere escuchar, muchas veces pasa esto, ¿no? Yo me acerco a alguien y le digo, o tú te acercas a alguien y le dices, oye hermano, esto. Y te dice, a mí no me cuentes nada. ¿Y sabes lo que hacemos? Bueno, pues ya está. Allá él con su historia. Y es como que ya nos apartamos y como que, bueno, ya está. No. Lo que dice es que no lo dejes. No lo dejes. Porque es tu hermano. Porque es tu hermano. Lo que dice es que traigas a otro hermano, 2, 3 testigos y vuelvas. Para que él vea. Para que él se dé cuenta. No es que lo ignore. No es que diga, bueno, ya está, que cada uno haga lo que quiera. No. Sino que vayas de nuevo. Y vayas con hermanos que sean maduros para que una vez más puedan ayudar en el proceso de restauración de este hermano. Fíjate cómo se debe de procesar. Y la tercera, ¿no? Si no escuchara, fíjate qué claro es Jesús. Dice, dilo a la iglesia. Imagínate que yo estoy aquí y digo, hermano, quiero decir, hemos dado los anuncios, pero ahora quiero decir algo, no sé, un nombre, ¿no? Antoñito, fulanito, sepáis, hermano, que está en pecado. Y me gustaría que en esta hora se le exhorta públicamente. Dilo a la iglesia. Dilo a la iglesia. Y dice, y si no oyere a la iglesia. ¿Te das cuenta cómo es el planteamiento? Privado, después con 2 hermanos, pero después ya algo público. Expón públicamente el pecado de aquella persona que no está queriendo escuchar. Ahora, ¿por qué tan fuerte, no? ¿Por qué se tiene que llegar a ese punto? Bueno, a veces hasta que no somos expuestos públicamente, no reaccionamos. Seguimos en lo oculto hasta que nuestro pecado no es expuesto públicamente. Ahora, mira, quiero enseñarte un caso rápidamente. 1 Corintios 5, quizá tú lo conoces. Pero Pablo no se anda con rodeos con estos temas. Y Pablo escribe la carta a los corintios y esa carta se lee públicamente. No solamente eran cartas cíclicas, no solamente la leen los corintios, sino que también las leen otras iglesias.
Y Pablo en el capítulo 5 de 1 Corintios dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno no tiene la mujer de su padre. O sea, había una persona que estaba con la mujer de su padre. Y dice, y vosotros, iglesia, estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberlo lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? O sea, es como que la iglesia, bueno, hay uno que se está acostando con la madre, con su madrastra, por decir así, y es como que, bueno, da igual. Y Pablo dice, oye, estáis envanecidos, estáis cegados, ¿no os dais cuenta de esto? Dice, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal, fíjate lo que dice, sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Dice, en otras palabras, lo que dice, mira, a ese echarlo. Que sea entregado a Satanás. Tenlo por gentil, tenlo por publicano. Sácalo fuera. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ahora, ¿dónde está haciendo Pablo esto? Lo está haciendo en la iglesia. Todo el mundo está escuchando. Pero fíjate, 2 Corintios 2, capítulo 5 al 8. Después de este suceso, 2 Corintios 2, del 5 al 8, otra vez Pablo vuelve a hablar de esta persona. Esta persona ha sido expuesta públicamente, pero hay algo que ha hecho clic en su corazón, en su cabeza. Y dice Pablo, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha, ¿por quién? Por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido en demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Es decir, este hombre había sido expuesto públicamente. Y esta es la vergüenza que sentía. Que eso le llevó a reaccionar y a arrepentirse. Y ahora Pablo lo que está diciendo es consolarlo y perdonarle para que no sea consumido en demasiada tristeza, es decir, para que no sienta esa cuestión de culpabilidad, porque muchas veces también nos pasa esto. Imagínate que esa persona, nos hemos enterado todos que ha sido infiel a su esposa, pero se arrepiente en su corazón, cambia, restaura su relación, pero ¿sabes qué pasa? Nosotros cometemos muchas veces el error de decir, bueno, esta persona ya, como dice aquí, ¿no? Le echamos la cruz y adiós, muy buena. Y esa persona viene a la iglesia y te dice, hermano, oye, vente a comer conmigo. Y tú dices, no, 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 no. Oye, hermano, pero antes nos quedábamos para orar juntos. No, 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 no. Y entonces dice que esa persona que se ha arrepentido, que ha decidido volver al Señor, se siente con tristeza. ¿Por qué? Porque Dios lo ha perdonado. Pero quizá nosotros, muchas veces, por nuestro orgullo, no somos capaces de perdonar. ¿Entiendes cómo hay un sentido también de perdón en todo esto? Pedro incluso le dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré? ¿Cuántas le dice Jesús? 70 veces 7, una forma de decir siempre. ¿Y cuántas veces nos cuesta realmente perdonar? Quizá incluso a lo mejor la ofensa ha podido ser con nosotros, pero a lo mejor no ha sido contigo. A lo mejor él fue con su esposa, se restauró con su esposa le perdonó, su esposa continuó con él, pero la iglesia muchas veces generamos esto, esa distancia, que como dice ahí el texto, genera y es consumido por la tristeza. Esto es para que podamos reflexionar. Dice Pablo, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribo, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Pablo le dice, oye, si estáis que no, por obediencia, hacedlo. Y al que vosotros perdonéis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus
maquinaciones. Muchas veces cuando hay falta de perdón, lo que generamos también es darle lugar a que el enemigo siga trabajando en eso, no solo en esa vida, sino en la vida de la iglesia. Puede generar orgullo, puede generar eso, falta de perdón, y es como que le damos lugar al enemigo. Pero en serio, hermano, hay que exponer públicamente el pecado. Yo no sé qué piensas tú, pero imagínate que a ti te toca este caso, ¿no? Sí. O sea, la Biblia es muy clara. Obviamente hay un proceso, pero hay un momento en que es necesario que la propia iglesia sea la que reprenda, pero que también la iglesia sea consciente de la santidad de Dios. Hoy día estamos acostumbrados a la suavidad. No nos gusta que nos digan, no nos gusta que nos corrijan, ¿verdad? La sociedad, inclusive dentro de la iglesia, no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. Cuando hay una palabra de bendición, cuando hay una palabra de qué bien lo ha hecho, todos la queremos, pero cuando alguien te dice, oye, esto que estás haciendo es pecado, o esto que estás haciendo no honra al Señor, o esto que estás haciendo afecta a la vida de la iglesia, eso ya no nos gusta. A ninguno, ¿eh? ¿Y es necesario exponerlo? Sí. Porque en medio de una sociedad tan líquida, tan suavecita, Dios no se anda con tonterías con la santidad. Dios es serio. Fíjate el caso de Elí, como veníamos hablando antes. ¿Por qué Dios permitió que Elí muriera como murió? ¿Sabes la historia de cómo murió? Dice que cayó para atrás y como estaba gordito se desnucó. Pero Dios le dijo a Samuel, dile que él no ha hecho lo que tenía que hacer. Él no ha reprendido a sus hijos. Él no le ha puesto freno al pecado que estaban cometiendo. Oye, pero Elí, un sacerdote, alguien de Dios, oye, ¿cómo no haces lo que tienes que hacer? Quizá por el afecto familiar. No, ¿qué pueden pensar? Muchas veces empezamos con esa cuestión. No, es que es mi padre o es mi hermano. No, es que, ¿cómo yo le voy a decir a alguien que está como liderando? Oye, no, si hay pecado, tenemos que confrontarlo. Ve y repréndele. Pero ese reprender no es que le vaya y le grite. No es que vaya y le diga, oye, tú, no, con amor, como decíamos la semana pasada. Pero si no, es públicamente, debe ser confrontado. Porque Dios es santo y Dios pide una iglesia santa. Dios desea que caminemos en esa santidad. La palabra de Dios nos dice en 2 de Pedro, si no recuerdo mal, nos habla de nuestra identidad y dice, real sacerdocio, nación santa. Pueblo, ¿qué? Adquirido por Dios. Él nos compró. Él nos limpió. Pueblo adquirido, pero dice nación santa. Y nosotros tenemos que caminar en esa santidad. Por eso, hermano, existe la responsabilidad que tenemos entre los hermanos de cuidarnos, de animarnos, de exhortarnos, de corregirnos en el amor de Dios. ¿Sabes por qué? Porque esto al final, como te digo, afecta a nuestra vocación, a nuestra identidad. Nación santa, nuestra identidad. Como te decía al principio, la iglesia no es una reunión casual, la iglesia es una realidad sobrenatural, una compañía de personas llamadas por Dios, llamadas a salir del sistema del mundo para vivir una vida de santidad. Santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Los apartados para Dios, los sacados del reino de las tinieblas para vivir consagrados a Dios. Y hermano, si nosotros somos nación santa, no sé si otras cosas se esperan, pero hay algo que se espera y es que seamos santos. Y santo tiene que ver más con apartado para Dios, consagrado a Dios. Si algo se espera de una nación santa, es que sea santa. Ahora, como decíamos la semana pasada, algo que tenemos que entender es que no vamos, y esto es una de las cosas que hablamos, no vamos con nuestra autoridad. No es tu autoridad. Es la autoridad delegada y encargada por el rey, con la cual confrontamos, con la cual hablamos. La iglesia, hermano, ha recibido autoridad. Dios delega autoridad y la iglesia se le ha encomendado también esta autoridad. Igual que Dios ha dado autoridad a gobernadores,
Dios ha dado autoridad también a la iglesia. Y aquí hay un texto, ¿no?, que muchas veces se interpreta para cuestiones de demonios, para cuestiones de reprender, ¿no? Pero aquí el texto no está hablando, si te fijas, no hay en ningún momento una palabra que hable de demonio ni nada de esto. Dice el versículo 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Yo no hablo de que no puedas reprender, pero aquí esta palabra, atar y desatar, tiene un sentido para el contexto judío. Es una expresión técnica que se usaba en la aplicación de una ley. Se evaluaba la actitud de una persona y en base a la ley daban libertad o ataban. Oficiar un juicio generaba que esa persona pudiera ser libre o pudiera ser esclava en este sentido. Igualmente la iglesia, cuando ata, está señalando el pecado, pero cuando la iglesia desata, lo que está ejerciendo es gracia y misericordia. En otras palabras, la iglesia tiene autoridad de parte del Señor. Tiene autoridad, no es una persona solamente, es el conjunto de creyentes. Tienen autoridad. Cuando la iglesia se reúne, tiene autoridad. Dios ha delegado esa autoridad sobre la iglesia. Por eso, ahora sí dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de eso. Es decir, cuando la iglesia se reúne y en el nombre del Señor toma una determinación, una decisión, Dios está avalando esa decisión. Ahora, esto no es, y entiéndeme bien, en el contexto católico, ¿no? Ocurre esto, que creemos que la iglesia es la que da la salvación o quita la salvación. No, no, no. No se trata de eso. La salvación es desde el Señor. La iglesia tiene autoridad para reconocer o no reconocer a tal persona como hijo de Dios. Igual que cuando tú llegas y dices, oye, yo me he bautizado. Bueno, ¿cómo sabemos que tú te has bautizado? ¿Cómo sé yo que tú te has bautizado? Porque hay una iglesia que respalda ese acto. Porque hay una iglesia, hay un conjunto de creyentes que respalda tu testimonio, que respalda tu compromiso con Dios, ¿no? La iglesia tiene autoridad. Y es una autoridad delegada por Dios para tomar esas decisiones. Por eso cuando la iglesia dice, oye, esta persona es desechada, Dios está respaldando eso. Puede ser que la iglesia se equivoque, bueno, puede ser también, ahí ya entra Dios. Pero Dios respalda las decisiones que la iglesia toma porque Dios ha dado autoridad a la iglesia. Y como te digo, cuando utilizamos estos textos, a veces lo utilizamos, hoy hemos venido poquito a la reunión, ¿verdad? Bueno, hermanos, recordad que donde están 2 o 3 reunidos, ahí está el Señor. Claro, pero el sentido aquí es cuando se sella, cuando se deciden cosas que tienen que ver con la santidad, con la vida de la iglesia. ¿Entendéis lo que quiero decir? La iglesia tiene autoridad. Ahora, y con esto concluyo, qué importante, hermano, es que en este tiempo nos levantemos con un celo renovado por la pureza, por la santidad. Creo que en este tiempo estamos viviendo una generación, un tiempo donde no nos damos ni cuenta, pero nuestra santidad muchas veces queda en entredicho. Donde muchas veces el pecado entra en nuestras vidas y hasta nos da igual. Donde el pecado puede estar presente en medio de las congregaciones y nos da igual. Y Dios desea que se levante una iglesia que tenga un celo por la santidad. Que no permita el pecado. Yo meditaba, y cuántas veces, a veces, y perdonad que apunte a esto, pero cuántas veces no es una cuestión de pecar, de fornicar, es una cuestión muchas veces también de la mentira. Es una cuestión muchas veces de cosas prácticas como en los negocios que quizás hacemos. Es una cuestión de cómo nosotros trabajamos y vivimos en nuestros hogares. Necesitamos evaluar nuestros corazones, pero también evaluar los corazones, y entiéndeme en el buen sentido, de nuestros hermanos también. Y decir, Señor, clamamos porque haya una santidad. Clamamos porque haya un celo vivo de la pureza en este lugar, en medio de la iglesia.
No hablamos de ser perfectos, pero sí hablamos de renovarnos en esa pureza. De depositar nuestras vidas, de consagrar nuestras vidas, de dejar que el Espíritu Santo nos redarguya, nos corrija, nos enseñe qué debemos de cambiar en nosotros. Pero también entender que, como decíamos también la semana pasada, tenemos una autoridad, pero para poder también hablar a nuestro hermano y decir, oye, esto es pecado. Porque creo que muchas de las cosas, muchas veces, lo que hacemos es callar. Callar frente al pecado de otro. Sea honesto, seamos honestos. ¿Cuántas veces hemos callado frente al pecado de otro? Siendo tú consciente, incluso a veces hasta pecando delante nuestra. Y callamos. Y tenemos que tomar nuestro lugar de autoridad y reprender, como decíamos la semana pasada, de corregir, de ser capaces de decir, oye, esto no glorifica a Dios. Por amor a Dios, por amor a tu hermano, por amor a la iglesia y por amor a los que no son creyentes. Mi corazón estaba que pudiéramos entender esto. Creo que no somos perfectos. La iglesia está formada por pecadores arrepentidos, pero no por pecadores que no quieren arrepentirse. Pecadores arrepentidos. Y una iglesia viva es una iglesia que vela por la santidad. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando hay una iglesia santa, cuando hay una iglesia limpia, cuando hay una iglesia que camina en glorificar a Dios, entonces ahí empieza a manifestarse el Espíritu Santo. Empieza a haber poder, empieza a haber visión, empieza a haber presencia de una forma sobrenatural. Sobrenatural. Ponte de pie para poder terminar. No sé si Tiffany puede acompañarme con el piano, si no te importa. Y un momento vamos a orar. Y yo quiero que podamos orar para que el Señor nos ayude a quitar la tibieza que a veces hay frente al pecado. La tibieza que a veces tenemos, no pasa nada, bueno, todo el mundo lo hace. Bueno, no. Y me gustaría, hermano, de verdad, que no te revises, que te revises tú primero, obviamente, pero que también seas consciente de esto. Señor, ayúdame a poder también corregir, ayúdame a también poder hablar a mi hermano cuando algo no está bien, cuando algo no se está haciendo bien. Señor, ayúdame a entender que no es lo que yo soy, sino que es la autoridad que tú me has dado. En mi debilidad me refiero. No sé, es que yo soy muy poco, es que yo... No, Dios nos da autoridad frente al pecado. Y el pecado debe ser errado, debe ser cortado, debe ser quitado, extirpado de la congregación. Una iglesia santa que brille. Y que no digamos más, bueno, cada uno que se apañe. Yo sé lo que soy, yo sé lo que tengo. No, hermano. Eso muchas veces está lleno de no querer implicarnos, de orgullo, no, implícate. Y a veces cuando te implicas vas a ser rechazado también, como decíamos también la semana pasada. Vas a ser rechazado por tu hermano, pero no pierdas el ánimo. Ve otra vez, dice. Pero ahora ve con un testigo, con alguien maduro y hazle ver. Porque lo que tenemos que entender es que no se trata de humillar a nadie, no se trata de desanimar a nadie, se trata de ayudar, de levantarnos los unos a los otros. Cierra tus ojos, vamos a orar en esta hora, Padre. Yo oro, Señor, para que estos textos, Señor, bíblicos que a veces leemos a prisa, que a veces quizás no entendemos en su totalidad, que a veces quizás lo hemos utilizado para otras cosas, podamos entender, Señor, el sentido que tiene y la importancia que hay detrás de ello en referencia a la santidad, Señor. Yo oro en el nombre de Jesús que tú nos ayudes, Señor, a ser una iglesia santa. Una iglesia que te honra a ti, Señor. Una iglesia que te glorifica. Una iglesia que no está tibio frente al pecado, sino que examina, evalúa y quita el pecado. Una iglesia que no catalogue como pecado a
estos pecados yo no lo hago, así que no pasa nada si este otro hago. No, no. Sino que todo lo que sea pecado podamos quitarlo. Pero también oro, Señor, en el nombre de Jesús, que tú pongas madurez en medio nuestra. Madurez también para exhortarnos, madurez también para corregirnos. Madurez, Señor, para poder alentarnos, para mostrar nuestro amor por los demás. Ayúdanos, Señor, a poder en este sentido trabajar en esa unidad. No esperar solamente que sea el pastor o la pastora los que vayan, sino que podamos también nosotros tomar la iniciativa ante algo que sabemos que es pecado, ante algo que sabemos que está afectando a la vida de la persona primeramente, pero también a la vida de la iglesia. No permita, Señor, que personas débiles en la fe sean arrastrados, personas que están comenzando sean arrastrados. No permita, Señor, que el pecado se extienda, Señor, en la congregación, Señor. Oro en el nombre de Jesús para que seamos valientes, Señor. Seamos decididos, seamos temerosos de ti, Señor, y podamos erradicar, podamos frenar, Señor, el pecado. Oro, Dios, para que si hay personas en esta hora que no están caminando en rectitud, en orden delante tuya, puedan tomar decisiones, Señor, de cambiar. Tomar decisiones, Señor, de poder corregir lo deficiente, Señor, para vivir en esa santidad que a ti te honra. Para ser esa luz que brille en la oscuridad, Señor. En Jesús se abre una puerta, se extiende una alfombra, está entrando el Rey de Gloria con gritos y palmas, con música y danza. Maranata, en Jesús.